En 1830, la socialité una señora se encarga de cuidar a su primo Felipe tras la pérdida de sus padres, una situación que disfruta recordar. La dama lo ve a él como un hijo propio, mientras que sus amigos sugieren que el joven necesita atención. Iniciamos de la siguiente manera: las mujeres deben estar presentes, ya que son las únicas que permiten que los perros entren en casa. Después de todo, Philip se marcha a la ciudad para estudiar, pero regresa pronto porque no disfruta del libro que está leyendo, prefiere la vida en la finca. Lamentablemente, el señor está envejeciendo y enferma, por lo que el médico le sugiere mudarse a un lugar más soleado. Se gestionan permisos sanitarios y madereros para Francia, y se mantiene comunicación con Philip a través de mensajes de texto, compartiendo cartas con él. El padrino de Philip tiene una hija apodada Louise. Durante un verano, llegan noticias inesperadas para el señor. La prima viuda de Roman, Rachel, es realmente impresionante. Una vez que la veas, comprenderás lo brillante y buena que es. Es curioso, ya que antes nunca presté atención a las mujeres. El próximo otoño, Bruce y Rachel se casan, lo que molesta a Philip, quien menciona que pronto tendrá que mudarse a una nueva vivienda, aunque intenta no preocuparse por ello. El señor parece olvidar la existencia de su patrimonio, pero las cartas que recibe comienzan a incomodar a Philip. Rose explica lo que escribe y, cuando finalmente lo logra, le pide que se tome unos minutos lejos del trinquete, ya que ella siempre lo está observando y Felipe es el único en quien puede confiar. Últimamente, ha comenzado a enfermarse con más frecuencia y sospecha de la razón detrás de esta rabia. La señora también cree que el médico que lo atiende y Rachel están siendo pagados por mentir, especialmente porque es suya. Recomendado por la amiga sospechosa Rachel, Enrico encuentra en él sobrepalabras que suplican su ayuda para salvarlo de su propia esposa. Felipe viaja a Florencia, pero al llegar, se da cuenta de que es demasiado tarde. La imagen está muerta, la casa está vacía y solo queda Enrico, que es demasiado grande. Inmediatamente se apresura a exigir información y descubre que murió a causa de un tumor, aunque los médicos afirman que se golpeó en la cabeza. Su cerebro lo vuelve violento y perturbado. Rachel desaparece al día siguiente del funeral, llevándose todas sus pertenencias personales y la madera. Sin embargo, ella desea que Enrico compre la casa. El abogado de Rachel le ofrece a Philip una copia del certificado de defunción de la imagen, pero él no confía en la amistad familiar. Promete vengarse de Rachel por la muerte de su tío, devolviéndole todo el dolor y sufrimiento que soportó antes de su fallecimiento. Después de esto, Felipe regresa a la finca, donde los trabajadores ya lo consideran su dueño. Nick revisa el testamento del señor, por el cual se marchó hace 10 años, tampoco hay deseos. Esto significa que toda la propiedad se transfiere oficialmente a Philip. Al día siguiente de su nacimiento, Philip se sorprende al ver que M. Braza no escribió nada a nombre de Rachel, ya que está seguro de que ella lo quiere y lo ha asesinado, pero no cree que todo sea para él. Lo imagina después de una conversación con los empleados y promete que todo seguirá igual, o recibirá noticias de Rachel. Ella llegó a Inglaterra y decide invitarla a quedarse en su casa, pero no le permite ocupar la habitación de madera tal como está. Este lugar le pertenece. Dinamarca renueva una vieja y sucia habitación con la ayuda de Luis, quien le ofrece quedarse como apoyo. Ella claramente está enamorada de Philip, y aunque él está agradecido por la ayuda, preferiría resolver el problema solo. El día de la llegada de Rachel, Felipe va a caballo y se hace esperar mucho tiempo. Incluso ordena a los sirvientes que no le sirvan la cena antes de su regreso. Sin embargo, al regresar, descubre que todas las cosas ya están detrás del señor. Enviada a su habitación, Rachel entra con todos los perros, cansada para cenar. Aún así, invita a Felipe a visitarla después de la comida, y él acepta. Resulta ser una hermosa joven en su primer encuentro con Felipe, quien se sorprende de lo mucho que se parece a M. Rose. Comienzan a comunicarse, y ella sorprende a Philip de muchas maneras. Sabe hacer té y galletas, recuerda toda la historia del lugar que le mencionó y hasta lo hace reír. Philip bromea, encantado por la bondad que ella muestra, y le dice que no está cansado, asegurando que hay suficiente espacio para la cortesía y que los niños son mejores al convertirse. Sin embargo, cuando la conversación se vuelve incómoda, Rachel rápidamente lo despide. A medida que pasan los días, Philip y Rachel comienzan a pasar cada vez más tiempo viajando juntos. Cabalgando juntos, Philip y Rachel comparten sus preocupaciones sobre Rosie, quien también se ocupa de la finca. Una mañana, después de visitar lugares, la familia y los amigos de Louis se muestran celos. Philip le cuenta a Rachel cómo se hicieron cercanos, pero más tarde Rayfield lo diferencia por esto. Es sorprendente que Philip no se entere bruscamente de Louis, admitiendo lo que le gusta más, mirar el río.
Luego cambia de tema, hablando de que se está quedando sin dinero y que puede que tenga que dar clases de italiano a amas de casa aburridas. Belly, dejando que la tristeza lo embargue, hace un chiste sobre las viudas y sus anillos de boda, lo que molesta a Rachel y la hace salir de la habitación. Al día siguiente, Philip llega con un libro, buscando distraerla y quizás acercarse más a ella. Rachel se siente ofendida al enterarse de que Philip le ha ofrecido un subsidio mensual, considerándolo humillante y como si ella hubiera venido a pedirle dinero. Ella quiere ser independiente y le señala a Philip que nunca ha rogado por nada. Como heredera, siente que tiene derecho a una buena vida sin depender de él, y no quiere que él la obligue a hacer lo mismo que enseña. Más tarde, por la noche, decide no cenar con Philip, pero le envía una nota de disculpa. Cuando él la visita en su habitación, ella le explica que aceptará beneficios, pero que prefiere encontrarlos por sí misma. La idea de depender de él para su vivienda es inaceptable para Philip, quien se siente frustrado por la situación. Rachel, al recordar que pertenece a este lugar, finalmente se rinde y acepta quedarse. Se toma un momento para agradecer a Philip con un beso antes de despedirse, diciéndole que se vaya a la cama como un buen chico. Sin embargo, continúa recibiendo cartas de Enrico, a las que Philip decide ignorar por ahora. También ayuda a los empleados enfermos con su té especial, inspirando a Philip a hacer buenas obras. Cuando decide montar a caballo, le muestra a Rachel una carta en la que M. Braza la acusa de suya, lo que lo atormenta, pero luego arroja la carta al fuego. Philip admite que solía odiar a Rachel, pero se da cuenta de que ya no es la misma mujer. Después de reflexionar, finalmente decide inspeccionar las cosas de Ambrose, considerando donar su ropa, aunque le toca demasiado a Rachel. Entre lágrimas, Philip resuelve que quiere que Rachel sea feliz. Comienza a preparar algunas sorpresas. Ellos mismos cortan un árbol para decorarlo en Navidad y también va al banco para sacar las perlas de su madre de la caja fuerte, que nadie ha usado desde su muerte. En la víspera de Navidad, se pone el collar y agradece a Philip. Organizan una fiesta con todos los habitantes de la finca, donde comen, cantan y bailan. Rachel admira el gran árbol de Navidad y trae un regalo para cada empleado. Sin embargo, no todos están contentos. Al final de la fiesta, Philip trae noticias inquietantes. Rachel ha superado con creces el límite de su cuenta porque ha estado enviando dinero fuera del país. Philip se niega a creer que ella esté involucrada en algo deshonesto. Philip, al enterarse de la situación, decide que Rachel es generosa y le ordena a Nick que aumente su asignación. Sin embargo, Rachel no está entusiasmada con esto y comparte la información que ha recopilado preguntando a la gente sobre el duelo en el que murió su primer marido, quien fue asesinado por uno de sus amantes. Todos en la ciudad sabían de su aventura, ya que hablaban muy alto por la noche. Cuando Felipe le reprocha a Rachel por su comportamiento, ella se siente atacada y comienza a regañarlo por haber tomado el collar. Sin embargo, Rachel interrumpe la discusión y le devuelve las perlas, declarando a Nick que es un gran honor para ella, pero que no debe guardarse si causa tanta tensión en la familia. Philip, por su parte, todavía piensa que todo, incluidas las perlas, pertenece a Rachel. Ella le explica que tiene un testamento que nunca se firmó y se lo muestra a Philip. Él reconoce inmediatamente la escritura de la madera y se pregunta por qué comenzó a escribir un testamento, pero se da cuenta de que Rachel nunca lo firmó. Esto deja a Philip en una encrucijada, cuestionando la validez de las posesiones y la relación que tienen. Rachel también se enfermó, sintiéndose como si estuviera viviendo con una persona extraña que la odia y quiere lastimarla. En medio de su dolor, Philip le promete que siempre tendrá un lugar en la finca. Al día siguiente, Philip lleva el testamento al banco para preparar todo lo necesario para su próximo cumpleaños, ya que solo él puede disponer legalmente de su fortuna. Philip desea que Rachel obtenga la mayor parte, pero el banquero considera esta decisión peligrosa y precipitada. Sin embargo, Philip no quiere cambiar de opinión y convence al banquero de agregar una cláusula que indique que la riqueza volverá a él si Rachel se casa de nuevo. Después de tomar las flores, Philip regresa a casa, pero descubre que Enrico ha venido a visitar a Rachel. Se siente sorprendido y molesto al ver que no le importa que su primo le haya enseñado a hablar italiano. Ahora, Philip debe vigilarlos mientras pasan tiempo juntos, charlando en italiano y tocándose constantemente. Rachel nota los celos de Philip y le explica que Enrico es un viejo amigo. Sin embargo, la tensión entre ellos crece, y Philip se siente cada vez más inseguro sobre su relación con Rachel. Rachel se siente incómoda con la cercanía de Enrico, quien es un amigo tan indiscreto que habla de cosas que no debería. Sin embargo, él se irá pronto cuando el Nuevo Testamento esté listo. Philip saca el testamento del banco junto con todas las joyas de su madre. Nick, el tutor de Philip,
Debe firmar el testamento, pero no puede convencer a Philip de que es una terrible idea. En el camino de regreso a casa, Philip se detiene en un acantilado que colapsa bajo los cascos de su caballo, pero afortunadamente logra mantenerse en el suelo y no caer. Philip espera que suene el reloj de medianoche para subir por la ventana del tejado y pasar las primeras horas de su cumpleaños con Rachel. Le regala un Nuevo Testamento que será leído más tarde y todas las joyas, convenciendo a Rachel de que se ponga las perlas en ese momento. Movido por la ocasión, Philip decide pasar la noche con ella y Rachel acepta. Al día siguiente, Philip está haciendo las maletas para un picnic, pero Rachel ha salido de la finca para visitar la ciudad. La espera junto al camino cuando ella regresa. Rachel explica que fue con Nick para que le explicara algunos términos legales en el testamento, y él fue muy gentil con ella, aunque sabe que Philip desaprueba su cercanía. Philip se acerca a Rachel en el campo de flores para el picnic, pero ella no parece contenta con esto y actúa distante. Más tarde, cuando se preparan para la cena en honor a su cumpleaños, Rachel recibe un té especial que bebe con avidez durante la cena en casa de Philip. La tensión entre ellos es palpable, y ambos parecen estar lidiando con sus propios sentimientos y la complejidad de su relación. Un terrible dolor de cabeza comienza a atormentar a Philip, acompañado de visiones que lo centran en su familia. En un momento de confusión, anuncia que se casa con Rachel, pero ella no entiende de qué está hablando y se siente avergonzada delante de todos. Después de que Nick y Louise dejan a Rachel, ella le explica a Philip que solo estuvo de acuerdo en hacer el amor con él 2 veces para agradecerle por las joyas y el testamento, lo que la hace sentir molesta y confundida. Philip, sintiéndose herido, agarra a Rachel para no dejarla ir, pero la conversación se vuelve tensa y él se siente obligado a romper el collar que le regaló. Al día siguiente, Louise envía mensajes a Philip solicitando reunirse con él a solas, preocupándose por su bienestar desde Navidad. Durante su encuentro, Philip habla de lo que ha sucedido, creyendo que Rachel había respondido a sus sentimientos, pero Louise se da cuenta de que está equivocado. Louise observa una coincidencia interesante. Rachel se mostró receptiva con Philip después de leer los Nuevos Testamentos, pero esa receptividad se suspendió después de que Nick interviniera. Philip también explica a Louise su visión especial sobre el matrimonio, pero ella piensa que esto no tiene sentido. Le hace ver que, incluso si le devuelven sus bienes, al casarse con Rachel, compartiría todo con ella, lo que no es suficiente para Louise. La tensión entre los personajes se intensifica, y las emociones se entrelazan en un complicado juego de relaciones y expectativas. La situación se complica cuando se indica que Rachel no puede enviar dinero fuera del país y debe mantenerse siempre cerca de su marido. Cuando Philip regresa a casa, encuentra a Rachel con una de sus amigas, a quien ha contratado como dama de honor, ya que ella ya no se siente segura solo al lado de Philip. Esa noche, Philip pierde la conciencia nuevamente. Después de 5 días de enfermedad, sigue sufriendo de dolores de cabeza constantes y fiebre. Rachel, por su parte, es atormentada por extrañas visiones y dedica su tiempo a cuidar de Philip, compartiendo regularmente hierbas y té con él. A veces, Rachel se va a montar a caballo, pero cuando Philip le pregunta a dónde va, ella no le dice. Promete que no se irá, pero la tensión entre ellos crece. Una tarde, Philip intenta distraerse mirando a través de libros, pero se levanta y encuentra una nota que dice que Rachel es codiciosa y gasta dinero a un ritmo aterrador. Esto lo lleva a resolver el misterio por sí mismo. Philip sigue el río hasta la ciudad y la encuentra en una reunión con un intrigante, quien la saluda con un beso rápido en los labios. Al regresar a casa, Philip le pregunta a Rachel sobre el encuentro, y ella admite que invitó a Enrico a Inglaterra porque necesitaba su consejo. Esta revelación deja a Philip sintiéndose traicionado y confundido, intensificando la tensión en su relación y planteando preguntas sobre la lealtad y la confianza entre ellos. La tensión entre Rachel y Philip alcanza un punto crítico. Rachel se niega a decirle a Philip por qué invitó a Enrico, afirmando que tiene derecho a vivir su vida como desee. Philip, furioso, intenta hacerle entender su posición, pero Rachel, sintiéndose amenazada, agarra un póker de la chimenea y lo amenaza, advirtiéndole que si intenta hacer algo, igualará los rumores que circulan sobre ella. Philip, abrumado por la situación, se derrumba y decide no decir más, optando por abrazarla como una señal de disculpa. Después de un tiempo, uno de los sirvientes le trae una nota a Philip que encontró en uno de los abrigos de Ambrose. Philip comparte la nota con Louise, quien le cuenta la teoría rumorada sobre Ambrose, que Rachel lo envenenó con su té. Philip admite que actuó estúpidamente al no haber considerado esto antes y se pregunta si puede hacer algo más que simplemente observar. Mientras tanto, Rachel se convierte en la dueña de la casa y decide organizar una cena para familiares y amigos. Una tarde,
Mientras prepara té para Philippa y Louise, se asegura de que Louise no tome la taza que había preparado para ella, consciente de las tensiones y rumores que la rodean. La atmósfera se vuelve cada vez más tensa, y las intrigas y sospechas continúan creciendo entre los personajes. Philip comienza a sentir sospechas sobre las intenciones de Rachel. Cuando ella le ofrece té, él lo rechaza, alegando que no está de humor. En ese momento, Rachel anuncia que irá a montar a caballo y sugiere dar un paseo por el sendero que conduce a un acantilado, sin mencionar el accidente que ocurrió allí años atrás. Mientras Rachel sale, Philip pide ayuda a Louise para ordenar sus cosas en busca de evidencia que confirme sus sospechas. Durante la búsqueda, encuentran una nota del banco en la que Rachel agradece por la devolución de las joyas que se guardarán a salvo, pero no para que Philip las herede nuevamente. También descubren una carta de Enrico, quien le aconseja a Rachel que no se deshaga de Philip y que tal vez incluso lo lleve a Italia para que el tiempo ayude a su salud. En ese momento, Louise decide compartir información que había estado ocultando. Ella había hecho averiguaciones y parece que Enrico ama a Rachel, lo que deja a Philip sintiéndose aún más traicionado y confundido. La culpa lo consume, y sale corriendo de la casa, agarrando el primer caballo que encuentra. Cuando llega al acantilado, se siente abrumado por la historia de Rachel, quien cayó y murió allí años atrás. Años después, Philip está casado con Louise y tienen 2 hijos, pero Rachel nunca lo dejó realmente. Sus pensamientos sobre ella persisten, y siempre se pregunta si realmente no estaba en su vida o si sus dolores de cabeza continuaron siendo un recordatorio de su trágica historia. La sombra de Rachel sigue presente en su vida, afectando su felicidad y su paz mental. Gracias por ver este resumen. Suscríbete para más resúmenes. Interesa.